Carla es una ingeniera industrial que con 23 años decidió que el tren que le iba a llevar a lo más alto de su carrera profesional lo encontraría en Suiza. Su billete de momento es de ida, con parada en una estación justo a los pies de la cordillera de los Alpes. Hola, Adrián. Hola, ¿qué tal, Carla? Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, 3 besos. En Suiza son 3 besos. Aquí son 3, Sí. son muy cariñosos los Les suizos, por lo encanta, que veo. sí. ¿Qué es esto que se está moviendo ahora? Pues es el tren cremallera que sube hasta Rigikul, que es el tren cremallera más antiguo de Europa, es de 1871. ¿Por qué se llama tren Es tren cremallera? cremallera por los dientes que ves en las vías. Ah, por esto. Sí, por esto de aquí, exacto. Claro, supongo que esto hará que no se resbale el tren, ¿no? Espero. Oye, los suizos van mucho a la montaña. Les encanta, sí, la montaña es imprescindible para los suizos. Se podría decir que vamos a hacer el deporte rey suizo, ¿no? Sí, los esquís con las botas, pero sí. ¿Cuánto cuesta subir? Pues unos 50 euros 50 por persona. euros por Sí, persona. Increíble. ¿Por dónde se sube? Madre mía, esto está lleno de japoneses. ¡Hi! ¡Hello! ¡Hola! Este creo que es solo para los grupos. Ah, vale, bien. Pero Carla, ¿esto qué es? Pues una vaca que la van a subir para arriba a la montaña. Aquí pues ponen los esquís, las tablas de snow y pues también vacas por lo visto. ¿Para qué ABQ. exactamente? Pues para que nos la comamos después. ¿De verdad es para eso? ¡Ay, pobrecita! ¡No te la lleves! ¡No te la lleves! Madre mía, si esto está lleno Por aquí, de por aquí. gente. Marquen. Hello, are you the driver? No, I'm not. I'm the postman. El cartero es el... Cartello. El cartero. ¿Es el cartero? de post. Cartello mail, yeah. That's a mail for the mountain. Yeah. Books or clothes or whatever. Mira, ahora estamos haciendo una parada. Y esto todos los días, ¿eh? Que te imagínate viviendo aquí arriba, ¿quién baja a buscar el correo abajo? Es increíble este trabajo, Sí, ¿no? sí. Mira, ahora volverán a parar otra vez. Como para mandar una carta desde aquí, Pues bueno. Ya hemos llegado a la cima, Carla. Sí, por fin. 45 minutos y madre mía, qué sitio más bonito, Ya ¿verdad? habéis visto por qué os quería traer aquí arriba, porque las vistas son increíbles. Tenemos una panorámica de 360 grados. Estamos en la Reina de las Montañas, en Rigi. Estamos ahora mismo a 1798 metros de altitud. Todo esto son Alpes suizos. Y esto es un destino perfecto para deportes de invierno. Aragoneses por el mundo. Speak English. Yeah. We are from Spain. He loves Spain. Digo doblo un poquito. Español. Nosotros somos de Aragón. Aragon. ¿Y esto qué es? Zapatos de nieve. ¿Qué edad tienen ustedes, si no es indiscreción? I'm 64 years old. And I'm 60. Se mantienen ustedes estupendamente, ¿eh? The secret is get out of the house and move your ass and you will stay young. Thank you very much, adiós. Gracias, adiós. Chao. Oye, esta pedazo de torre que hay aquí, ¿qué Sí, es una torre de telecomunicaciones, pues de todo, radio, militar. En Suiza, en las montañas, hay unos 30.000 búnkers donde la población suiza se podría resguardar en caso de una guerra mundial futura o si hubiera algún problema Una nuclear. catástrofe nuclear. Tienen comida en lata para poder sobrevivir, creo que unos 6 meses. La población suiza se salvaría y igual algún español también. Oye, pero qué maravilla de nieve, ¿eh? Verdad, da un gusto. La podríamos Esto- destrozar. Para los esquiadores, un lujo. Tenemos Oye, un angelito. Te ha tocado. por aragoneses por el mundo. Venga, vamos. Vamos ahí, venga. 1, 2 y 3. ¡Wow! Aragoneses por el mundo. He soñado hoy que pasaba 1000 años contigo. Bueno, pues bienvenidos a Lucerna. Tu ciudad actual, ¿no? Sí, mi ciudad actual desde hace 1 año y medio más o menos. Y bueno, ahora esta ciudad es la más visitada de toda Suiza. La visitan unos 9 millones de personas al año, aunque aquí solo viven unos 60.000. O sea que sería, digamos, como el doble que Teruel. De hecho, tenemos aquí una fuente que en vez de un torico pues tiene un soldado de la Guardia Suiza. Oye, ¿tú tienes alguna relación con Teruel? Pues con Teruel la verdad es que sí, porque mi madre es de la Fresneda y mi padre de Monroyo, que son 2 pueblos de la comarca del Matarraña, así que mis orígenes están allí. Veo que aquí también tenéis río, ¿verdad? Sí, este es el río Reus y desemboca en el río de los 4 cantones y este es el Kapelbrücke, que sería así como el puente de la capilla. Y es el puente de madera más antiguo de Europa y el segundo más largo porque mide 204 metros. Y este puente se construyó en 1360, es solo peatonal y lo siguen utilizando muchísimo. ¿Qué está haciendo ese? Se le ha caído algo igual. ¿Se está metiendo en serio? ¿Pero qué le ha pasado a ese hombre? ¡Que se le ha caído el móvil! Estoy flipando. ¡Pero qué valiente!
¡Qué ganas de sufrir! Le tendrán que cortar los pies. Pero si el agua debe estar helada. Sí, sí, segurísimo, vamos. Are you okay? Ahora os estoy llevando al monumento más visitado de Suiza, que además tiene mucha relación con Zaragoza porque es un león. Es gigante, mide 10 metros de ancho y 6 de alto. La primera vez que lo viste... Bueno, a mí me impresionó un montón. Yo me hablaban del león de Lucerna y yo pensaba que iba a ser una cosita muy pequeña, que no sería nada, y cuando entré dije, madre mía, ¿qué es esto? Como veis, está herido, tiene una lanza en el costado. Voy a contar un poco la historia. La Guardia Suiza estaba defendiendo las Tullerías en Francia y hubo un ataque y de 2.000 soldados murieron unos 700. Uno de los soldados que estaba allí decidió construir un monumento en honor a esos soldados que murieron, y él era de Lucerna y pues lo construyeron aquí en 1821 se terminó. Mira, mira, se ha llenado de gente esto de repente, fíjate. Where do you come from? China. I feel it's very fantastic because the face of the lion is very plain. Thank you. Chao. Bye. Bueno, muy cerca del centro de Lucerna está este santuario del chocolate. Y además, ¿cuánto crees que consumen al año? ¿Los suizos? Los suizos. Pues no lo sé, 1 kilo o 2. Que va, te has quedado súper corto. Pues 12 kilos por persona al año. 12 kilos. Es el país que más chocolate consume de todos. Pero además están todos súper fit. Es O sea, que deben ser las montañas. Oye, ¿por qué nos has traído a esta chocolatería? Pues entonces he traído a esta chocolatería porque es una de las chocolaterías más antiguas, tiene 120 años, tiene ya 4 generaciones y pues siguen en el negocio. ¡Qué cantidad de chocolates, madre mía! Pero hay Tienen de todos todo. una pinta. Why chocolate is so famous here in Switzerland? It makes happy. No, Ya. Oye, ¿cuánto cuesta aquí el chocolate? Que Pues es por lo más ejemplo, importante. la cajita que hemos comprado son 17 francos y son 12 bombones, y si compráramos una bolsita que son 100 gramos son 9,90 francos. O sea, 16 euros y unos 9 y unos euros. 9 euros, sí. ¿Cómo está ese chocolate suizo? Bueno, tú lo Está sabes. buenísimo. The country of the happiness. yes. Thank you very much. Nos hemos venido al extrarradio de Lucerna, ¿por qué? Pues os he traído aquí, no es el centro, pero estamos un poco a las afueras, pero hay un museo, que es el Museo del Transporte, que pues es el más visitado de toda Suiza. Más de 500.000 de personas vienen todos los años a visitar este museo. Y os prometo que no habéis visto nada igual en Aragoneses por el mundo. O sea, cualquier medio de transporte que queráis coger, lo vais a encontrar aquí. Incluso la nave de Star Wars que está... Sí, la tienen aquí en la entrada. Esto en realidad es la perforadora del túnel del Gotardo, que es el túnel más largo y profundo del mundo y mide unos 57 kilómetros. ¿Y tú en Zaragoza cómo te movías? Yo en bici. En bici. En bici a todos lados y aquí también. ¿De qué barrio a qué barrio te solías mover tú? Pues yo de la Raval a la universidad al GPS, del GPS al centro, pero a todos lados en bici. ¿Pero cómo se han traído los suizos hasta aquí estas cosas? Pues depende del vehículo. Pues por ejemplo este avión lo han traído por el lago, muchos de los vehículos que tienen aquí los han traído con el tren, que está en la estación justo ahí detrás al salir del museo. Veo que esto está como organizado en pabellones, ¿no? Sí, hay 4 pabellones distintos. Este es el de la navegación, ahí tenemos el de los aviones, luego hay otro para trenes. Aquí cualquier cosa que tenga 4 o 2 ruedas lo vais a encontrar. Te puedes perder en este museo, ¿eh, Carla? Sí, la verdad es que sí, hay un montón de pabellones y están llenos de simulaciones. Y yo os he traído ahora a mi simulación favorita, que es como un equipo de rescate que en Suiza se llama Rega. Cómo aterrizan, son los que van por las montañas cuando hay algún problema. Y podemos ver aquí pues, cómo funcionaría la simulación cuando el helicóptero está aterrizando y la sensación que da. Vamos a ver si funciona. A ver, ahora empieza a venir. ¡Madre mía! Pero si sale aire. ¡Agárrate bien, Carla! Sí, sí. ¡Cuidado! También te voy a madre decir, mía, mira esto qué viene muy pelos. bien para secar el pelo, ¿eh? Sí, sí, aquí te vienes un momentito y en 2 segundos lo tienes listo. Se nos ha hecho de noche, nos ha empezado a nevar justo cuando llegamos a tu barrio. Sí, yo vivo un poco más a las afueras, no es el centro de Lucerna. Y bueno, ahora os voy a enseñar mi casa y a ver qué os parece. ¡Halo! Hola chicos, hi. Bueno, pues ellas son mis compañeras de piso, ella es Melina y ella es Nadine, y las dos están estudiando.
Y él es Valentín, que es mi novio. Hola, Valentín, nice to meet you. How are you? Where are you from, Valentín? From St. Gallen. Oye, ¿cuánto pagas aquí al mes? Pues en el piso de estudiantes? yo pago 600 y pagamos las tres igual, o sea que el piso son unos 1.800 francos al mes. Unos 1.700 euros. Y bueno, por aquí os puedo enseñar, tengo fotos de mis amigos, tengo un cachirulo de Zaragoza, mi hermana y algunos dibujos que tengo por ahí. De la gente que hay ahí, ¿echas de menos en particular a alguien? Pues sí, a mi hermana, a mis padres, mis abuelos, a todo el mundo. ¿Cómo haces para comunicarte con ellos? Pues la verdad que suelo llamarles a mis padres todos los días por teléfono o hacemos algún Skype. ¿Podemos usar la videollamada ahora? Pues yo creo que sí, que les podemos llamar. ¡Hola, mamá! Y ahí está tu madre y Mi tu padre. padre. Hola, ¿qué tal, maños? ¿Cómo estáis? ¿En qué barrio estáis ahora? ¿Dónde estáis? Estamos justo al lado de Zaragoza Activa, en el Arrabal. ¿Cómo se lleva a tener una hija estudiante en el extranjero? Bueno, su madre es peor. Bueno, tú también lo llevas mal, ¿eh? Por cierto, ¿conocéis al novio de vuestra hija? Ah, es que dale la vuelta a la cámara Es que para está que lo aquí. vea. Ahí lo tienes. Que se haya echado el novio en el extranjero. ¿Cómo lo lleváis? Así entre nosotros. Mal. Mal. Bueno, yo siempre digo que donde tenga que estar mejor, ella es una decisión suya y nosotros lo aceptamos. Oye, un saludo. Muchísimas gracias. Adiós. Oye, Carla, ¿qué son todas estas luces? ¿Dónde nos has traído? Pues os he traído a la Hofkirche, que es la Catedral de Lucerna, y ahora mismo estamos en un momento único porque se está celebrando el Festival Ilu, que sucede solamente una vez al año, es el Festival de las Luces. Bueno, Lucerna significa Ciudad de las Luces también, se le puede llamar así. Es un festival nacional e internacional y distintos artistas ponen instalaciones alrededor de la ciudad, en el casco antiguo, y bueno, yo creo que esta os va a gustar. Es la más importante, ¿no? Sí, es la más importante. Oye, mientras hacemos fila, quiero saber vuestra historia de amor, ¿dónde empezó? In Sweden. We met there because we both made an Erasmus there. Have you ever been in Aragon? Yeah, of course. Where? In La Fresneda and in Monroyo. Nuestros. ¿Que les has llevado al pueblo? Hombre, claro, a los primeros sitios que hay que llevarles, yo creo que antes que hasta Zaragoza. ¡Oh, qué bonito! Han adaptado toda la iglesia, está llena de luces. Yo creo que va a estar muy guay, la verdad. Han hecho todo el espectáculo adaptado a la iglesia. Representa las estaciones del año y luego hay un organista que está tocando en directo y me parece que va improvisando, por lo que he leído. O sea, que improvisa a la vez que la proyección va sucediendo. Oye, Carla, yo creo que este es un lugar idóneo, Lucerna, espectáculo de luces para despedirnos. Espero que os haya gustado. Nos ha encantado la Que lo experiencia. paséis muy bien por Suiza. Chao, Adiós. hasta pronto, adiós.